Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sigan siendo multiplicadas en vuestros corazones. Damos gracias hoy a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre celestial, a nuestro Padre creador. Lo bendecimos, le exaltamos, le damos acciones de gracias, acciones de alabanza por todo su amor manifestado a favor nuestro, a favor de la iglesia, a favor de la humanidad. Damos gracias a nuestro Padre por toda su creación, por toda su bendición, por toda su obra de salvación en la persona maravillosa y gloriosa de Cristo Jesús, nuestro supremo Salvador. Por eso en esta hora bendecimos a nuestro Padre, reconocemos su paternidad, le damos gracias porque somos sus hijos, los cuales hoy tenemos acceso a su amor, tenemos acceso a su corazón, tenemos acceso a su pacto donde Él nos ha introducido. Damos gracias porque por medio de Cristo y su Espíritu Santo nuestro Padre nos ha introducido al pacto nuevo, al pacto de su gracia, al pacto con su Hijo, y esa es nuestra bendición, donde estamos seguros dentro de este pacto recibiendo toda la herencia, el testamento que contiene este pacto para nosotros. Por eso no solamente somos hijos, sino también somos herederos dentro de este pacto. Somos herederos del Padre, herederos de su amor, herederos de la gracia del Hijo, herederos de todas las virtudes de nuestro Padre Creador y de nuestro Salvador el Señor Jesús. Por eso lo bendecimos, porque toda esta bendición y todas estas herencias se han impartido a nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo ha sido impartida en nosotros la herencia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y por eso, como hijos herederos, vamos a la mesa a sentarnos con nuestro Padre, vamos a abrir nuestros oídos para recibirle. Vamos a colocar nuestros sentidos atentos al Padre y al Hijo para poder ser ministrados, impartidos por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesús. Dándole gracias por la palabra, que es alimento para nuestra alma, vamos a comerla con deleite, con deseo. Vamos a nutrirnos de su palabra, la cual es la que nos perfecciona, nos regenera, nos nutre, nos ilumina en el entendimiento del propósito de Dios. Y vamos a fluir, amados, en el capítulo 9 del libro del profeta Oseas. En el nombre del Señor Jesús, vamos a las Escrituras y dice la palabra del Señor: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerán sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalayas Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabad. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé Israel,
como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les ha de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, vamos al capítulo 9. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos suministre el alimento divino, el alimento espiritual, el maná que desciende en esta mañana para su iglesia y podernos alimentar, empoderar con su palabra. En el capítulo 9 del profeta Oseas vamos a encontrar a Jehová Dios todavía expresando en contra de Israel. El destinatario es Israel, por eso le dice, no te alegres, oh Israel. Le dice, viene el día del castigo y la retribución a la maldad. Israel está hablando con un destinatario específico. Israel es el destinatario. ¿Quién es el emisor? Jehová Dios es el emisor. El intermediario, el profeta Oseas. Dios está hablando por medio del profeta que le anuncie que le va a suceder a Israel, a su esposa, que él ha comparado a Gomer, que le va a suceder a su pueblo, que ha sido infiel, que se ha apartado de Dios, que se ha rebelado contra la ley. Desde el capítulo 7, Dios viene anunciándole a su esposa Gomer, a Israel, que le ha de acontecer. Entonces, en el capítulo 9, le dice a Israel, se te va a ir la alegría, vienen los días del dolor, de sufrimiento, de llorar. No te alegres, Israel, porque viene el día de la visitación del castigo. Él está anunciando que la alegría termina para Israel, que Dios ahora va a juzgar la perversidad de Israel, de Efraín, va a juzgar la maldad, que llegó el día de la retribución de esa maldad. Él dice, se acaba tu alegría, Israel. ¿Qué más te va a ocurrir de todo lo que ya viene anunciando en los capítulos anteriores? Ya en el capítulo 9 le dice, aunque trabajen en el trigo, aunque trabajen, le faltará alimento, le faltará bebida, no habrá quien los pueda saciar. El alimento no los saciará, el vino tampoco, le faltará el lagar, le faltará mosto. No habrá cómo saciarse Israel, no habrá cómo saciarse Efraín. Él está hablando de que perderán la alegría, perderán el reposo, perderán el gozo. Todo eso son las consecuencias que va a sufrir Israel por Jehová Dios acordarse de su rebeldía y de su perversidad. Le dice, viene el día en que le va a dar pago a esa abominación. Es que dice más el capítulo 9, además le dice que los va a expulsar de la tierra. Le dice, Israel, no quedarán en la tierra de Jehová. Los está anunciando que los va a sacar de la tierra. Dice, los voy a retirar de la tierra que les entregué, de la tierra de su bendición. Los voy a apartar de la Canaán que le dio Dios. Los voy a sacar de esta tierra que fue una herencia que se la dio a Abraham, a su descendencia. Pues los voy a sacar de su herencia. Ustedes van a ser expulsados de la tierra.
¿A dónde van a parar? Van a terminar en Egipto, van a terminar en Asiria. Allá van a comer alimento inmundo. Entonces, estas son las cosas que le van a acontecer a Israel del norte o que le acontecieron, solo que aquí era profecía hasta que un día le sucedieron. Recordemos que ya vimos toda la historia, hasta Daniel nos cuenta todo lo que ya pasó, pero nuevamente iniciamos una secuencia de profetas menores que ellos nos muestran cómo fue que Dios trató con Israel el del norte. Entonces nos muestra cómo les profetizó, cómo les advirtió, cómo les rogó que volvieran, pero ellos terminaron finalmente siendo expulsados porque no escucharon. Dice el profeta, por cuanto sus príncipes, ellos no oyeron a Dios y andarán errantes entre las naciones. ¿Cuál fue la razón? No oyeron al Señor, no quisieron oír a sus profetas, no quisieron oír la oportunidad que el Señor, su esposo, su Dios les estaba dando, llamándolos continuamente, diciéndoles que regresaran a la ley, que vinieran a Él, que Él los perdonaba, que Él olvidaría todo y los seguiría amando. Entonces el profeta dice, porque ellos finalmente cerraron sus oídos, Dios los va a desechar porque no oyeron a su Dios. Entonces, ¿qué va a venir? Pues esto le acontecerá a Israel, pero esto es lo que ya le aconteció, no estamos hablando del Israel presente, actual, porque esto ya le ocurrió al Israel antiguo, al Israel de la historia, al Israel del norte, donde se había dividido el reino. Entonces, ¿qué le iba a suceder a esa Israel separada, a ese Israel del norte, que se apartó de Dios, que se rebeló contra la ley, que se salió del pacto? Pues Dios le dice, te voy a sacar de la tierra. ¿A dónde te voy a enviar? A Siria, a Egipto. Ahí viene el exilio, vas a ser exiliado. La porción del sur, que Judá fue expulsada a Babilonia, fue exiliada a Babilonia. El norte fue exiliado a Siria, a Egipto. Entonces, eso como consecuencia por su dureza de su corazón, por las durezas de su oído, por su rebeldía. Es que mal le anuncia el Señor Jehová a Israel en ese momento. Le dice, Israel, aunque me sigas ofreciendo ofrendas, no son gratas delante de Jehová Dios. Jehová dice, no se complace esas ofrendas. Tampoco vas a poder estar en el día de reposo, en el día de la fiesta de la solemnidad en mi casa. Te voy a sacar, te voy a expulsar de mi templo, te voy a expulsar de mi tierra. Además le dice el Señor, ustedes morirán en Egipto, en Memphis serán enterrados y van a venir los días del castigo, los días de la retribución. Israel va a conocer ese día. Y luego le dice, les recuerda cómo empezó Dios su amorío con Israel. Dice, yo los conocí a ustedes como uvas en el desierto, dice Dios, indicando o recordando su luna de miel, los primeros amores. Dice Dios, cuando yo los vi, para mí ustedes eran como uvas en el desierto. Para mí fueron un deleite, un disfrute. Me enamoré de ustedes, de este pueblo. Hice un pacto con sus padres, como una fruta temprana higuera. En su principio vi a vuestros padres. Estaba diciendo Dios, como cuando alguien se enamora por primera vez. Está contando su experiencia, diciéndole, así Israel, yo los vi a ustedes. Israel no se veía así. Israel se veía un pueblo esclavo, un pueblo sin futuro, un pueblo que no sabía qué hacer por ese desierto. Sin embargo, Dios dice, cuando yo los vi, para mí fue diferente. Para mí, cuando los vi, fue verlos como uvas en medio de un desierto. Es una uva en medio de un desierto, un deleite, un manjar, algo exquisito. Dice, los vi como las primicias de una fruta de la higuera. A tus padres yo los amé, los deseé, por eso hice un pacto con ustedes. Y los bendije, les entregué una tierra, les entregué mi ley, les entregué un sacerdocio. Entonces les está recordando su luna de miel, cómo empezó este amorío de Jehová con su esposa Israel, con su esposa Israel, que un día se volvió como Gomer. Y luego pues le dice Jehová Dios, pero ustedes cometieron un error, sus padres cometieron un error. ¿Cuál fue el error? Dejaron a Jehová y se unieron a Baal.
Por eso el día que se unieron a Baal, se fueron a la ciudad de Baal, que era la ciudad de Baal peor. Le dice, sus padres me engañaron, fueron infieles. Yo los amé como uva en el desierto, los deseé como fruta temprana, como una fruto de la higuera, como higos, como uvas. Los deseé, pero sus padres fueron abominables, desertaron de mi amor, buscaron ser infiel con Baal, que era un dios que adoraban las otras naciones, que en sí era un demonio. Entonces le dice Dios, ustedes prefirieron, sus padres dejaron a Jehová por Baal y dejaron la tierra santa, la tierra que yo les di, el regalo que les di como herencia, por irse a vivir a la ciudad de Baal, llamada Baal peor. Entonces ahora le dice, y ustedes han seguido por ese camino, Efraín, por lo tanto van a tener problemas, sus esposas en los embarazos, no habrán embarazos, no habrán concepciones, sus mujeres serán estériles, aún los hijos que crezcan morirán. Entonces, todo eso porque ellos se apartaron de Dios, porque ellos se rebelaron contra Dios. Dice, porque todos ustedes se apartaron, desecharon a Dios. Y Dios ahora también los va a desechar por un momento. ¿Y por qué ocurrió esto? Dice el capítulo 9 en Oseas, porque ellos no le oyeron. Dice el capítulo 9:16, Efraín fue herido, su raíz está secando, no dará más fruto, aunque engendre, mataré a lo más deseable de tu vientre. Y dice el profeta, mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron. De la razón que dice el profeta es que aunque Dios habló de una y de muchas maneras, ellos no quisieron oír a Dios. Aunque Dios continuamente envió profetas, envió mensajeros para que ellos volvieran a Dios, se apartaran de Baal, dejaran sus dioses amantes, vinieran y se quedaran solo con Jehová, ellos cerraron sus oídos, endurecieron su corazón y ahora Dios dice, pues yo voy a traer un día de castigo, voy a traer un día de represión donde ustedes, Israel, va a conocer ese día. ¿Dónde van a quedar? En Egipto y en Asiria, van a quedar por fuera de la tierra. Por lo tanto, dice el Señor, será pues el pan de ellos para sí mismo, este pan no entrará en la casa de Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Entonces hasta allí tenemos una profecía temible. ¿Para quién? Para Israel, porque si Dios anuncia que los iba a desechar, ya eso es terrible, porque ¿qué puede hacer el hombre sin Dios? ¿Qué puede hacer la criatura sin su creador? Dios dice, los desecharé, los voy a sacar de la tierra. Y ahí no hay quien los salve. Si Dios es el que lo está haciendo, ya no hay quien los salve de ese mismo Dios. Ya no hay Baal que los pueda salvar, ya no había un ejército, ya no eran los caballos egipcios, los ejércitos egipcios. Aquí Israel está en un momento recibiendo una profecía terrible de parte de su esposo, de su Dios Jehová, pero por causa de su rebelión. Entonces en el capítulo 9, eso es lo que le sucedió a Israel del norte, es toda la radiografía de lo que nos sucedió a nosotros, a la humanidad. Esto es una fotografía de lo que ha sucedido globalmente al mundo, a la humanidad, todos nosotros, los descendientes de Adán. ¿Por qué? Porque Israel, así como Israel se apartó de Dios, así como Israel siguió otros dioses, el mundo, la humanidad se apartó de Dios. Esto habla de todos nosotros, la humanidad. Y por eso nosotros fuimos expulsados del Edén. Ellos fueron expulsados de la tierra santa, de Canaán, y de Jerusalén. Fueron sacados de Sión. Pues así como ellos fueron sacados por su pecado de un lugar santo, nosotros fuimos sacados de un lugar santo del Edén por la transgresión. Es la misma condición. Fuimos expulsados, fuimos sacados. Ellos quedaron en Egipto, nosotros quedamos en el mundo. Entonces, lo mismo que le aconteció a Israel es lo mismo que nos ha acontecido a toda la humanidad. No le está aconteciendo solo a ellos. Ya había acontecido cuando Dios, por transgredir el pacto a Adán y la mujer, fuimos todos sacados con ellos. Entonces, ¿a quién está sacando Dios? A Israel. Pero ¿a quién principalmente le habla dentro de Israel? Le habla a Efraín. ¿Por qué a Efraín? Porque Efraín era el representante de Israel.
porque Jacob puso la bendición sobre Efraín. Cuando Jacob entró a Egipto, bendijo a los hijos de José, los adoptó y los bendijo. Cuando los iba a bendecir, cruzó las manos y bendijo al menor. Efraín había tenido una impartición por gracia, porque por ley él no podía ser el primogénito, por ley él no era el primogénito, por ley él había nacido segundo, por ley él no podía tener la bendición de la primogenitura, por ley él estaba impedido para recibir toda la bendición de Jacob, de gobierno sobre él, de sacerdocio. O sea que lo que había recibido era por gracia. Por gracia Efraín recibió el sacerdocio, recibió el gobierno, recibió la unción del primogénito. Por gracia recibió eso. Por eso Efraín era el más destacado, porque sobre él reposaba la bendición de Jacob. Jacob finalmente, de todos los hijos que tuvo, bendijo fue al hijo de José, a la descendencia de José de Efraín. Entonces Efraín es el primogénito por gracia. Efraín era el primogénito que Dios escogió. Pero ahora dice, te voy a desechar primogénito, te voy a sacar primogénito, porque por gracia te di y no correspondiste a la gracia. Y ese primogénito nos recuerda a Adán. Adán fue el primogénito de la tierra. Por gracia recibió un Edén. Adán no tuvo que hacerse nada para ganarse el Edén. Adán no tuvo que pagar un precio por recibir todo lo que recibió en el Edén. Todo se le fue dado por gracia. Dios se lo dio por gracia, el señorío, la bendición, el sacerdocio. Entonces, por eso este primogénito que representa a Israel fue desechado. Y Adán, el primogénito que representa a la humanidad, fue desechado por la misma razón, por no oír a Dios. Dios le había dicho a Adán, no comas de ese fruto. Dios le había dicho a Israel, obedece la ley, sigue la ley, escucha a los profetas. No supieron escuchar. Entonces acá en esta fotografía el primogénito ungido por gracia fue expulsado, fue desechado por Dios. ¿Quién es el primogénito? Efraín, que era la representación de Israel. Pero en nuestra realidad, ¿quién fue expulsado? Fue expulsado el primogénito Adán, que representa a la humanidad, representa al mundo. Entonces, esta historia de Efraín es la historia de nuestro primogénito Adán. Esta historia de Efraín es la historia de la misma humanidad. Así como Israel fue sacada de la tierra, la humanidad en Adán fue sacada del jardín del Edén por una transgresión. Entonces por eso Dios le dice, ahora que salen, ya no van a encontrar reposo, ya no se van a saciar, la tierra no los logrará saciar. Lo mismo, una vez que el hombre salió del Edén, el hombre ha perdido el reposo, el hombre no logra saciarse en plenitud porque hay un vacío dentro de él. El hombre está comiendo en lo inmundo fuera del Edén. Ellos fuera de Israel estarían comiendo el pan inmundo en Egipto. Entonces esta fotografía es para nosotros también. Lo que le está pasando a Israel y Efraín es lo que nos ha pasado a nosotros, los descendientes del primogénito. ¿Quién era Israel en esta foto? Los descendientes de Efraín. La representación de Efraín es Israel. Él representa a Israel porque él es la cabeza ungida. Jacob lo ungió. Él es el que porta la gracia. Él es el que Dios asignó. Ahora esto es lo mismo que Adán. Por eso Adán es el que por gracia recibe y ahora por su pecado es sacado del Edén con todos sus descendientes. Es que vamos a ver ahora en el capítulo 9 para poder ver la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Pues en el capítulo 9 le dice el Señor, no va a haber ningún sacrificio grato a Dios que tú, Efraín, puedas hacer, que tú, Israel, puedas hacer, que le sea grato a Dios para volverlos a aceptar. Eso es lo que le está diciendo en el capítulo 9, versículo 6. Le dice Israel, Efraín. Algo más terrible también va a ocurrir. ¿Qué es lo terrible? Que no podrán ustedes nunca, con ningún sacrificio, volver a agradar a Dios. No habrá un sacrificio que hagan con el que Dios pueda reconciliarse con ustedes. Entonces, les cerró la oportunidad a que Efraín, a que Adán ofrezca un sacrificio por sí mismo. Entonces, no hay un sacrificio de los expulsados, no hay un sacrificio de los pecadores que lo podamos ofrecer a Dios desde nuestra propia obra para Dios. No lo hay. Entonces aquí deja abierto Dios una profecía de Cristo, diciendo, no habrá un sacrificio de ustedes, pero sí
aceptaré un sacrificio que me sea grato para volverlos a recibir, para volverlos a reunir a todos donde los expulsé en mi ira. Habrá un sacrificio grato que se ofrezca para poderlos volver a amar. Entonces Dios lo que está diciendo es la única posibilidad de volverlos a tomar, de volverlos a amar, de volverlos a perdonar, de volverlos a traer a su tierra y bendecirlos grandemente, va a ser por medio de un sacrificio grato. Pero no me lo va a poder ofrecer Efraín, no me lo va a poder ofrecer Adán. Entonces, ¿quién es el único que ofreció un sacrificio grato que a Dios lo complació para volver a reconciliarnos con Él, para volver a darnos su amor, volver a darnos su Edén, volver a darnos su bendición, su gracia? El sacrificio de su Hijo, el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, el único sacrificio que hoy nos permite ser recuperados, reconciliados, ser aceptados nuevamente para disfrutar el amor de Dios, es el sacrificio santo del Señor Jesús. Ningún otro sacrificio es acepto. Ningún otro sacrificio hecho por el mismo hombre pecador no es grato para Dios. Por eso ninguna obra nuestra puede ser presentada para decirle a Dios, bajo esta obra, redímeme. No hay una aceptación de una obra nuestra. La única obra de un sacrificio que Dios acepta es el derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Es la flagelación de la carne del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ahora Dios está anunciando que la única posibilidad de traer nuevamente este primogénito, de volverle a recuperar lo perdido, de volver a reunirlos en su pacto, es que haya un sacrificio acepto, que haya un sacrificio grato, que Dios pueda complacerse. Por eso cuando Jesús vino, el Señor dijo, este es mi Hijo que me complace. Y el sacrificio que haga mi Hijo es el único que puede permitir que yo traiga nuevamente mi amor para los expulsados, mi amor para los que deseché en mi ira, que pueda volver a amarlos a todos ustedes los que los deseché. Entonces, por medio de ese sacrificio, nosotros hemos vuelto a ser aceptos por Dios. Por medio del sacrificio grato que es el de Jesús, nosotros hemos podido volver a ser reconciliados con Dios. Por medio del sacrificio grato del Señor Jesús, nosotros hemos podido ser nuevamente prohijados por Dios en su pacto, introducidos al pacto para poder ser bendecidos por Dios. Sin sacrificio no hubiese sido posible la reconciliación. Sin ofrenda derramada, mecida, no hubiera sido posible que nosotros estuviéramos nuevamente en la economía de Dios, en el propósito de Dios. Porque Efraín dejó a todo Israel por fuera y Adán dejó a toda la humanidad por fuera del pacto con Dios. Pero Cristo reemplaza a Efraín, Cristo reemplaza a Adán, y Cristo viene y corrige, redime lo que hizo Efraín y lo que hizo Adán. Ellos, Adán y Efraín, nos dejaron por fuera de Dios, pero Jesús viene y nos introduce a Dios mismo, nos introduce a donde fuimos expulsados, nos vuelve a reconciliar el pacto que ya había con Dios, lo recobra. Por eso en Cristo son nuevas o hechas nuevas todas las cosas. Viene la reconciliación por medio de su obra, por medio de su sacrificio. Entonces Dios dice, la única libación que agrada a Dios debe ser una que le agrade. ¿Cuál es la libación? La sangre de Jesús. Lo que se libó fue la sangre derramada del Señor Jesús en un sacrificio santo en la cruz. El justo por los pecadores, el inocente por el culpable, el santo por el pecador. Ese sacrificio en la cruz nos permitió que Dios nos volviera a ver con ojos para vernos como uva nuevamente, para vernos con ojos cuando nos ve como higueras y frutos de higos a primicia. Entonces, otra vez por medio de Jesús, el Señor nos volvió a ver con ojos de amante, con ojos de padre, con ojos de amor, con ojos de deseo. Porque por todo lo que había hecho Adán y Efraín y toda la humanidad, nos había desechado. Pero por medio de su Hijo y su sacrificio grato, todos nosotros hemos sido reconciliados. Entonces, por eso en el capítulo 9 nos habla de un sacrificio grato. Dice, a ustedes ninguno puede presentar un sacrificio por ustedes mismos. Por eso el hombre no se puede salvar por sus propias obras. El hombre no puede presentar un sacrificio que diga, haciendo este sacrificio Dios me puede perdonar. No es acepto.
Hay un único sacrificio que es grato, que es agradable, que es mecido para Dios, y es el sacrificio del Cordero, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio que me hizo volver a Dios. Ese es el sacrificio que me hizo volver al pacto. Ese es el sacrificio que me hizo volver a la tierra santa. Ese es el sacrificio que me hace volver a mi herencia perdida. Ese es el sacrificio con el que Dios me vuelve a mirar como una uva, como un hijo. Porque por medio de este sacrificio, Dios perdonó nuestros pecados. Por medio de este sacrificio, Dios se olvidó de toda nuestra perversidad, de toda nuestra aversión. Dios se olvidó de toda nuestra corrupción. Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos pudo volver a amar, sin recordar el pasado, sin recordar lo viejo, sino que vuelve y nos ve nuevamente como una uva en el desierto, como el fruto de la higuera en el desierto. El Señor ahora nos ama nuevamente gracias a este sacrificio, a esta libación. ¿Qué le dice el Señor? Hay otra foto del Señor Jesús aquí. Dice el Señor: será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Entonces está diciendo, tampoco este pan que ustedes representan, este pan que ustedes producen, ya no será acepto. Debe venir otro pan que entre en la casa de Jehová. Debe venir otro pan porque el que ustedes tienen ya no es acepto, no es agradable, es inmundo, es pan de enlutado. Por lo tanto, debe venir un pan nuevo, un pan que no sea de luto, debe venir un pan que vivifique, un pan que dé vida. Y ese pan sí entrará en la casa, en mi casa. Y ese pan se cumplió cuando vino el Señor Jesús, esta profecía. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra encarnado, dice: ese pan del Oseas 9, ese pan soy yo. Yo soy el pan que puedo entrar a la casa de Jehová, y el único pan que al comerlo no da muerte, sino da vida. Porque otra clase de alimento, otra clase de pan, da muerte, enluta. Pero el pan del Señor Jesús, el pan de vida, vivifica a los que de él comen. Entonces, por eso Cristo es el sacrificio acepto, pero Él es el pan que pudo entrar a la casa. Ahora sí, en la casa de Dios hay un pan eterno, hay un pan que no hay que sacar cada día de reposo porque ya está viejo, hay un pan que no hay necesidad de volverlo a hacer, hay un pan que permanece a vida eterna. Cristo es el alimento de los hombres, Cristo es el alimento de los que entran a esta casa, la casa de Dios. Entonces por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que Dios aceptó que entrara a la casa. Yo soy el pan del cual se alimentan los hijos de Dios. Yo soy el pan que vivifica. El que come de este pan no morirá jamás. Entonces ahora Cristo no solamente es el cordero sacrificado, no es la ofrenda libada, sino que Cristo es el pan acepto en la casa de Dios. Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan que produjo la casa del pan. Por eso Él nació en Belén. Belén es la casa del pan. Y Él es el pan nuevo de esa casa que nació no solo para los de Belén, para el mundo completo. Este pan puede alimentar a la multitud, a la humanidad completa. Por eso cuando allí se potencializaron los panes, comieron multitudes, millares, anunciando que de Cristo se saciarían millares de personas en el mundo. Porque Cristo es el pan de vida, Cristo es el alimento de tu alma. Por medio de Cristo el alma se sustenta, se nutre, se sana, vive por medio de este pan, que es Cristo Jesús. Entonces en el capítulo 9, Efraín se quedó sin el pan, Efraín se quedó sin el sacrificio, Efraín se quedó sin la tierra, se quedó sin el pacto, se quedó sin Dios, y Efraín lo perdió todo. Y esto mismo me habla de Adán, que somos nosotros. El mundo lo perdió todo en Adán. Perdimos a Dios, perdimos el pacto, perdimos el Edén, perdimos todo, la herencia que Dios nos había dado. Pero por medio de este pan, de este sacrificio, esta libación, nosotros todos fuimos recobrados al propósito de Dios. Dios nos volvió a redimir en Cristo. Dios nos volvió a aceptar en el sacrificio de su Hijo. Dios nos volvió a aceptar en el ofrecimiento de su Hijo en la cruz. Y allí en esa obra gloriosa y preciosa, todos nosotros fuimos nuevamente reconciliados en el pacto de nuestro Padre Celestial.
Y por eso ahora Él nos dice, son mis hijos, los puedo amar, soy su padre para ustedes, los puedo bendecir, pero porque uno fue sacrificado, como un sacrificio mecido, la ofrenda perfecta. Sin Cristo, ninguno de nosotros hubiésemos podido ser nunca hubiéramos tenido la posibilidad de volver a ser uno con Dios. Solo mediante Jesús fue posible este evento tan glorioso para nuestras vidas. Entonces, por medio de este sacrificio y por medio de este pan, hoy nosotros somos sustentados. Entonces, con el sacrificio fuimos recobrados a la economía de Dios, pero ahora hay un pan para que todos los días nos alimentemos de Él. Por eso cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dígole así, díganle, Padre, danos el pan nuestro de cada día, no hablando del pan del cuerpo, hablando del pan del alma. Y Cristo es el pan del alma de cada día, de cada mañana. Por eso todos los días necesito alimentarme de una porción de Cristo, de una porción de su palabra, porque Cristo es el pan de mi alma, es el alimento de mi alma. Él es el fruto que necesita mi alma para que sea sustentada, iluminada, para que viva. Son las palabras del Señor Jesús. Entonces, por eso Cristo está en el capítulo 9, Él es el pan acepto, Él es el sacrificio grato y Él es la libación ofrecida, para que todos los pecadores, todos los Efraínes, todos los Israeles, todos los Adanes, volvamos a Dios. Sin Jesús, nadie puede volver a Dios. Sin Jesús, nadie puede reconciliarse con Dios. Sin el sacrificio de Jesús, no hay posibilidad de volver a tener gracia con Dios. Dios desechó a todos los que le había dado gracia un día, pero por medio de Cristo volvemos a que Dios nos dé una gracia para estar con Él. Sin Cristo no hay gracia, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay reconciliación. Es Cristo el que nos reconcilia, es Cristo el que nos perdona, es Cristo el que nos coloca nuevamente doble gracia para que Dios me vuelva a mirar como una uva en el desierto, para que Dios me vuelva a mirar no como un espino, sino como un higo en pleno principio de cosecha. Ahora, ¿cómo me mira Dios? Me mira como el primer día, pero gracias a que Cristo Jesús hizo una obra gloriosa por la humanidad. Por eso Él es el sacrificio en la cruz con el cual nos salvó, pero ahora resucitó y Él es el pan, para que todos los salvados comamos de Él como todos comían el maná todos los días. El maná era para todos los días, Cristo es para todos los días. Cristo no es para un fin de semana, Cristo no es para cada año, cada Semana Santa. Cristo es el alimento diario de mi vida. Todos los días debo desayunar a Cristo, almorzar a Cristo, cenar a Cristo, comer a Cristo, porque Cristo es el alimento divino para la salud de mi alma, para la vida de mi alma, para la luz de mi alma. Por eso le damos gracias a nuestro Padre por su Hijo. Damos gracias por el sacrificio del Señor Jesús. Damos gracias porque su obra en la cruz no fue en vano. Hoy soy hijo de Dios gracias a esa sangre derramada. Hoy soy la iglesia del Señor gracias a esas coronas de espinas que Él tuvo allí en su cabeza. Hoy soy el cuerpo de Cristo. Tengo una herencia en Dios gracias a sus manos traspasadas, a su costilla traspasada, a su sangre derramada. Gracias a la obra de Él, hoy yo puedo ser hijo de Dios, hoy yo puedo decirle Padre, hoy yo puedo estar reconciliado con Dios, hoy Dios me ve como algo agradable, no como algo abominable, pero es gracias al que murió en la cruz, es gracias al que se sacrificó en la cruz, al Señor Jesús. Y ahora Él resucitó, ¿y de qué manera resucitó? Él es el pan, para que todos los que ya fuimos recobrados, salvados, todos los días nos alimentemos de Él, de sus riquezas, porque Él es el pan de vida. Por eso lo bendecimos y le damos gracias, porque en esta mañana hemos comido a Cristo Jesús, el pan de vida de nuestras almas. Amados, sean muy bendecidos en este día, que vuestro Padre Celestial siga manifestando a su Hijo en cada uno de vuestros corazones, y mañana volveremos a alimentarnos del maná que desciende a través de Cristo en el próximo capítulo. Amados, paz a todos, sean muy enriquecidos en el día de hoy, paz a todos en el nombre del Señor. Nos vemos mañana. Paz.